México fue el primer equipo clasificado a los 16avos de esta Copa Mundial 2026. Se aseguró un partido más en México. Así es, un partido contra Corea del Sur bastante sufrido. Realmente lo sufrió demasiado el equipo del Vasco Aguirre con ese cambio de Luis Romo, que al final terminó siendo el que le dio la victoria con ese gol tras ese regalito que le dio el guardameta de Corea del Sur. Pero la realidad es que el fútbol que presentó la selección mexicana no fue el mejor, no fue el más intenso, no fue el equipo que propuso. Tuvo sus momentos dentro del partido, como en el arranque de la segunda parte, que fue donde mejor se vio dentro de lo que cabe y fue intenso a buscarlo y hasta que lo consiguió, claro, con ese regalito por parte del guardameta de Corea, que es el que provoca ese gol de Luis Romo, que la suelta, sale, bueno, choca y al final pues le queda al futbolista mexicano para que al final pues solo la tenga que empujar. Es una victoria. Al final, en este mundial, lo más importante es ganar. Es que en los mundiales es así. Puedes jugar bonito, puedes jugar feo, al final el resultado es lo que más importa. Pero la afición y la prensa, o gran parte, o un sector minoritario de los aficionados y gran parte de la prensa, no están conformes. No están conformes con el haber clasificado a los 16avos sin haber recibido un tan solo gol, clasificado como líder, el primer clasificado, anotando lo principal, marcando los goles necesarios para poder avanzar a la siguiente ronda. Sí, en el primer partido quedó a deber por el tema de que no aprovechó la superioridad, pero después en este segundo duelo lo sufrió demasiado, terminó casi pidiendo la hora para así obtener esta victoria. Las formas no están gustando dentro de lo que cabe, amigos. ¿Por qué? Por el hecho de que, pues al final, la exigencia, al menos así lo siento yo, por parte del aficionado y también de la prensa, es que quieren que México juegue como Inglaterra. Quieren que México tenga la intensidad, por ejemplo, de Francia. Pero yo les pregunto, este es el equipo que tiene México. ¿Por qué pedirle que juegue como Francia o que tenga ese mismo nivel o intensidad si para esto es lo que le ajusta? A ver, a México no le sobra absolutamente nada, hay que ser realistas en ese aspecto. O díganme, ¿qué es lo que le sobra a México? No tiene una plantilla, no tiene un Doué, no tiene un Kylian Mbappé, no tiene a un jugador como Rashford, no tiene a un Declan Rice, a un Harry Kane. Hay que poner los pies sobre la tierra, pero yo a veces siento de que a México le exigen como si tuviera el plantel para pasarle por encima a estos equipos cuando realmente no es. Y claro, está el tema mental, que sí es fundamental en este tipo de actuaciones, en este tipo de escenarios. El tema mental es fundamental en todos los sentidos, por el hecho de que si te la crees puedes conseguir el resultado. Pero también hay que ser un poco realistas, ¿no creen? Tener la mentalidad de que voy a intentarlo, pero exigir que México al menos llegue a una gran final me parece que es un poco descabellado y siento que ese es el descontento que hay, que quieren que esta selección tenga un tiki-taka, esta selección genere miles de oportunidades, cuando la realidad es, el Vasco no juega así, el Vasco no arriesga, es un técnico que prefiere aguantar el cero a arriesgar. Espera que se le den las condiciones necesarias para obtener el resultado, la victoria, pero prefiere cuidar el arco, prefiere mantenerse defensivamente. Si le toca poner más volantes de marca, lo hace, como fue en este partido, porque no crean que el ingreso de Luis Romo se da solamente porque sí, porque no quiso al final salir como lo hizo ante Sudáfrica, porque sabía que de una u otra forma Corea del Sur tiene un mejor manejo de balón, es un equipo más ordenado y que aparte en ofensiva te puede hacer muchísimo daño. Entonces prefirió mandar a otro volante que más que todo mixto, como Luis Romo, para darle más fuerza a ese medio campo. Al final, si ustedes se fijan, cuando hace las variantes, tanto en los volantes, los mediocampistas y el atacante, que terminó sufriendo muchísimo más este equipo. En lugar de buscar darle mayor tenencia a la pelota en este partido contra Corea, lo que hizo el Vasco fue mandar a jugadores para intentar sorprender en el contragolpe. No tanto tener la pelota, pero sí mantener un orden defensivo. Al final, pues el tal Arrangel se convirtió en héroe para mí. Esa tajada tiene muchísimo más valor que el gol de Luis Romo, porque a ver, ¿en qué minuto hizo la tajada? Cómo la hizo, el reflejo que tuvo para sacar ese balón es realmente impresionante. Pero insisto, amigos,
El cuestionamiento al Vasco y a este equipo es porque quieren que juegue como si fuera una selección como la española. Quieren que juegue como lo hace Francia. A ver, México no tiene para jugar a una intensidad como si juegan estos equipos. Una, porque la mayoría de sus jugadores no vienen teniendo ese ritmo. Dos, porque no tenés la calidad de los futbolistas que sí tiene Inglaterra, que sí tiene Francia, que sí tienen estas potencias, que la mayoría son jugadores muy destacados en todas las ligas y están todos en la élite. En el caso de México, no tiene a todos en la élite, tiene una base muy del ámbito nacional, sí, un par de legionarios, pero no son de los más destacados si hablamos en los equipos en los que están, si hablamos del top 5 en las mejores ligas, son contados los futbolistas mexicanos que mantienen un nivel alto en sus clubes, más que todo en clubes de élite. Casi no hay equipos, jugadores mexicanos en equipos de élite. Entonces no tenés ese ritmo, no tenés a este tipo de jugadores. Entonces, ¿por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué exigirle a México que sea tan protagonista, que sea o que le pase por encima a este tipo de rivales cuando la realidad es otra? Claro, el planteamiento te puede funcionar, porque en el caso del Vasco le ha funcionado en estos dos partidos, aunque perdió a un jugador con una tarjeta roja insólita, ahora casi pierde el partido, amigos, casi lo empate este partido a Corea del Sur porque se retrasó demasiado. Pero los métodos, no sé si es que está apostando a la suerte el Vasco porque está jugando de local o qué, pero sí, ha cerrado muy mal los partidos, tanto con Sudáfrica como este duelo contra Corea del Sur. Lo importante aquí, amigos, es que México logra asegurar su enfrentamiento con uno de los mejores terceros lugares. Probablemente va a evitar a potencias como España, va a evitar potencias como Portugal, como Francia, Inglaterra. No va a enfrentar a los favoritos, va a enfrentar a equipos que se logren meter producto de suerte, producto de un puntaje, pero no va a enfrentar un equipo élite. Sabemos que uno de los principales objetivos de este equipo del Vasco es clasificar a los cuartos de final. Esa es la intención que tiene en este momento México, o al menos ese es el objetivo, volver a unos cuartos de final. Están cerca dentro de lo que cabe, pero vamos a ver cómo se comporta con rivales más exigentes. Corea le exigió y lo dejó encerrado. Sudáfrica no le exigió, la verdad es que fue un partido muy, muy espantoso para los sudafricanos, pero México no lo supo aprovechar para sacar una mayor ventaja, pero al final lo ganó. Pero todavía no hemos visto una mayor exigencia para el equipo del Vasco Aguirre en este mundial. Por ahora los partidos le han salido, Corea le exigió, sí, pero no fue lo suficiente como para empujar a más a este equipo, porque al final logró contener los ataques. La falta de definición también del equipo coreano fue un punto a considerar. Pero vamos a ver cómo se comporta cuando ya se le venga una prueba de fuego. Por ahora, amigos, México enfrentando una selección, por ejemplo, como Croacia, dudo mucho que pueda aguantar un resultado como ese por la mínima, y mucho menos contra un equipo de alta intensidad. Lo decía Carleto Ancelotti en conferencia de prensa, de que este mundial se define más que todo por el tema de intensidad y no muchas selecciones aguantan ese ritmo. ¿Y qué equipos son los que tienen alta intensidad? Francia, la misma Croacia, también equipos como Inglaterra que juegan a otro nivel y por eso te hacen muchísimo daño, porque son contragolpes muy pero muy complicados, la presión es constante y la intensidad es muy alta. Entonces, ¿está preparado México para algo como eso? Vamos a ver, amigos. Por ahora, un grupo sin tanta exigencia, partidos donde sí sufrió, pero no lo suficiente, y al final está en 16avos y vamos a ver cuál será ese próximo rival que va a tener el equipo mexicano. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿A qué se debe tanta exigencia para México? Claro, estás de local, tenés que aprovechar la localía al máximo para avanzar lo más que podás, pero ¿por qué exigirle como si fuera una potencia, como si tuviera el mismo equipo que sí tiene Francia o que sí tiene Inglaterra? Porque al final eso es lo que hay. O sea, el Vasco Aguirre llamó a lo mejor que tiene y déjenme decirles que ni se acerca a una selección como Bélgica, por darles un ejemplo. Pero quizás los métodos no les guste a muchos, pero quizás ese método del Vasco termine funcionándole de cara a lo que se viene ya en las etapas decisivas de este mundial.